sale creo que el mes que viene. Ese es el próximo libro a salir. Sí, El cuarto violeta. ¿De qué se trata? Es una novela que después, si hay tiempo, me quisiera referir a La Rabina. Sí, también, claro, sí. El cuarto violeta es una novela para mí que tiene que ver mucho con la época en que vivimos, absolutamente. Los personajes son gente de mi generación y tiene que ver con el pensamiento mágico, el deseo de escapar de la realidad a través de una especie de cofradía de mujeres, y tiene que ver con los colores, con la medicina alternativa, la novela comienza en un pueblo de Islandia y termina en Islandia, porque dice que los chakras, uno de los chakras más poderosos, está en el volcán en el que se inspiró Julio Verne para escribir Viaje al centro de la Tierra. Entonces es una novela que mezcla el deseo de una vida, de encontrarle un sentido a la vida en no aquello que es la cotidianeidad hostil. Entonces a veces eso genera en los personajes que buscan un mundo distinto, cierto grado de compromiso con la vida que está entre la realidad y la ficción constante, porque todas aquellas personas que vos notás que te hablan, yo soy muy realista, pero te hiciste leer el aura, y yo tuve una experiencia porque le pusieron y el almagrama y todo, y existe todo un mundo. Entonces va a haber una intriga porque hay varias muertes en esa casa violeta, que la casa es violeta, y hay un cuarto, que hay como un cuarto cerrado, en el que hay una sacerdotisa que todavía nunca ocupó el sitial. Y bueno, es una novela de búsqueda también, de búsqueda de identidad. En general me doy cuenta que la búsqueda de identidad está muy presente en mis libros, porque uno toda la vida se pregunta quién es, y siempre me resultó muy curioso, y todavía siguen las luchas entre las distintas etnias. Vos ves que te matan los tutsi con no sé cuánto, porque si nadie sabe, con las mezclas, con las violaciones, con las guerras, nadie sabe bien de dónde viene. Puede llegar hasta un tope. Claro. ¿Y después qué sabes? Hay algo de filosofía en tus libros, ¿no? Al decir, bueno, nadie, no sabemos de dónde venimos, no, por qué se matan, ¿no? Entre una colectividad o entre una religión. O por una frontera, ¿no? O por una ideología que después se da vuelta. ¿Cuántas veces vemos que la gente que mató por una ideología después termina? Hay una película que a mí me impresionó mucho, que trabajaba la bellísima Claudia Cardinale, que se llama Libera, amore mio, que es la hija de un anarquista. Y esa película la vi varias veces y me conmovió. Que el padre, bueno, preso, ella cree en tiene la misma lucha, y es llevada prisionera, lucha contra Mussolini, y bueno, cuando ya es liberada Italia, ella va a hacer un trámite finalmente, ve que puede moverse con libertad, y va a una oficina pública y se encuentra que en la oficina pública está la misma persona que antes estaba vestido con las camisas negras y que combatía al padre y combatía a toda persona que no fuera fascista. Claro. Y ella, haciendo el trámite, un francotirador mata a la gente que sale por la calle, uno de esos loquitos que andan siempre, y la mata. Entonces ella muere en un puente, está volviendo a la casa, y es también para mí ese puente que hay entre el mundo de antes y el mundo de ahora. Nosotros, para comprender nuestro presente, debemos ir hacia el pasado a veces, por eso a veces voy a novelas que no me gusta hablar de novela histórica, porque también es un género que voy a novelas que transcurren en una época determinada. Claro, sí. ¿No? Por eso tus personajes son tan inolvidables, ¿no? Por un lado. Sí, y eso es lo que sucede con Luis Bernet, porque me pareció un aventurero y me encantó, porque digo, yo me formé leyendo a Jack London también, los aventureros que iban en busca del oro, los del lejano oeste, y digo, no sabemos nada de nuestros aventureros, de hombres que fueron a fundar
un lugar, que estaban en un lugar tan inhóspito como Malvinas, que iban... Sí, seguro. Entonces también teníamos nuestros propios aventureros que iban a hacer la América en el sur del sur, ¿no? Ahora me gustaría que nos hables acerca de La Rabina, que es el libro, digamos, que hoy trajiste acá y no. Sí, una novela que es muy extraño el nacimiento de esa novela, porque yo soy una persona agnóstica. O sea, yo no quiere decir con esto que yo no me identifique con el judaísmo, sí, porque es lo mismo que agnóstica en el sentido que, no sé si esas las palabras, que no me gustan los dogmas. No soy dogmática. No te interesa ningún, ni siquiera al judaísmo. No, sí, yo soy judía, pero si me decís que yo tengo que hacer tal cosa, no. Que tengo que comer con comida kasher, que tengo que respetar las cosas, yo hago como poco lo que siento. Lo dijo Maimónides, el hombre no está hecho para la religión, sino la religión está hecha para el hombre. Lo dijo Maimónides, que fue un sabio judío. Entonces yo tomo de la religión lo que a mí me parece justo, lo que a mí me parece que ayuda a vivir, y lo que tiene que ver tanto con la religión católica, con toda situación ética. Si no, estaría de acuerdo con las cruzadas, y estaría de acuerdo con cualquier fundamentalismo, y que yo estoy en la vereda opuesta, pero eso no quiere decir que yo no me reconozca. Respeto todas las religiones. Respeto todas las religiones, salvo que no se metan con la mía, porque si se meten el que me ataca, me va a encontrar. Porque no soy mansa, no pongo la otra mejilla. Y quiere decir que no, detesto la agresión. Sí, te entiendo eso. Pero no creo que uno tiene, yo creo que vivimos en una época, y eso trato de mostrar en La Rabina, que si uno es judío es porque eligió serlo. Porque yo podría decir, ahora no me hacen ir con una estrella amarilla, no tengo que poner mi religión si no quiero. Sí. En un documento era obligatorio antes. Entonces es una elección. Claro. Entonces si a mí me preguntas, yo te digo que sí, que lo soy, pero es una elección. Ahora, si vos me lo impusieras, yo te podría decir no. ¿Entendés? Sí. Yo elijo. A pesar de que yo soy de madre judía y de padre judío, se puede leer en la nota de la revista Ñ que salió sobre la cultura judía la semana pasada. Hay una nota mía en lo que yo digo. Uno es, en tanto el no judío quiera definirte como tal. Pero si no, yo no tengo por qué definirme. Claro. Yo no entro a una casa diciendo qué tal, cómo están, yo soy católica, apostólica romana, o yo soy protestante, o yo soy judía, o yo soy musulmana. ¿Y la rabina trata de...? La rabina es una mujer que a mí me fascinó la idea de la primera rabina. Una vez un Diego Mileo me dijo, Plager, vos que sabés tocar tantos temas diversos ¿nunca se te ocurrió escribir sobre una rabina? Porque yo estuve en Nueva York visitando una amiga de mi mujer que vive ahí, que eran unos judíos, que había una festividad judía, y fuimos a un templo reformista y había oficiando una mujer. No es común, destaquemos que eso no es común. No, siempre porque las primeras rabinas se ordenan en Estados Unidos, por eso la novela transcurre en Estados Unidos, claro. Porque para que haya conflicto tiene que ser la primera. La primera fue Sally Present, pero yo no quería hacer una novela biográfica, no me quería meter con alguien contemporáneo que después me diga que estás inventando. Lo mío no fue así, yo quería que fuera un personaje absolutamente de ficción. Entonces, como venía de una empresa terrible como fue Las Damas Ocultas del Greco, dije, bueno, voy a buscar una muchacha que hable de las cosas que transcurren en la época que fueron las primeras rabinas, que fue en la década del 60, del 70, y que ella sea argentina, que los padres hayan emigrado a Israel y después hayan ido a Estados Unidos, porque yo necesitaba ese puente para yo creerme el personaje y crear un personaje sincero. Entonces esta muchacha, no voy a contar el argumento, pero está bien casada con un abogado de la colectividad que ganaba bien. El padre es un sobreviviente del primo hermano muerto en Auschwitz, la madre no, tiene una abuela viva, que es un personaje delicioso, ella, y de repente siente que todo es frívolo lo que la rodea, que estar en un ámbito judío no significa ser espiritual, es el ámbito, es como si vos estabas en un colegio católico, no significa que vos seas una persona espiritual, el ámbito lo es, ¿no? Como si vas a un club determinado. Entonces ella se da cuenta que quiere luchar y quiere aprender el hebreo y quiere estudiar, y lo primero que se pone son sus padres. Le dice, ¿para qué estás loca? Vas a arruinar tu vida.
¿Para qué necesitas estudiar lo que ya tiene sos? Los dogmas judíos. Tiene los dogmas, pero no impuestos desde la religión, porque los padres hacen las festividades como desde el folclore gastronómico, ¿no? La abuela es la que ayuna o para el día del perdón, pero los padres están adaptados a la vida neoyorquina, son argentinos que tuvieron que ir de un lado para el otro. El padre tiene la historia de muerte del hermano en un campo de concentración, y ella creo que también se da cuenta que no le gusta el hombre con el que está. Entonces ella se da cuenta que hay una ley, porque para los judíos la idea más fuerte no es la de Dios, es la idea de la ley. Nosotros tenemos la ley, es una ley. Por eso tenemos un Dios abstracto, no tenemos representación en ese sentido como los musulmanes, gráfica, no reverenciamos imágenes ni estatuas ni nada. Y bueno, entonces la ley es el que tiene el peso. Entonces tal cosa está dicha en la ley. Y ella dice, bueno, la ley del marido, se da cuenta que todos los ambientes de abogados que visita, para ellos la ley es trampa. Y también utilizo la novela para hablar de eso, de la ley trampa. Desde el aspecto jurídico. Desde el aspecto jurídico, que al que te paga, vos defendés al peor asesino. Y bueno, ella quiere otra ley, quiere buscar la espiritualidad y quiere buscarse a sí misma. Entonces viaja a Israel, se forma, estudia hebreo, se ordena como rabina, pero se divorcia, se conoce con un hombre que es a su vez divorciado, viudo de una mujer católica, entonces que tiene una hija. Entonces trato de hacer también un sincretismo para mostrar que no tenés por qué encerrarte, si vos querés ser un ser espiritual, en un dogma determinado. Vos cumplís ciertas normas porque hay una ley, pero esa ley no te impide que seas libre. Entonces esa mujer es una novela en que hay también muchas aventuras y peripecias, porque ella se mete en el mercado árabe, hay una muchacha que se encuentra con un muchacho ortodoxo, porque para hablar de la ortodoxia, que lo mata un grupo porque él está fascinado con una muchacha palestina que él ve que tiene la misma cara de la madre de él. Eso para hablar las facciones, en qué nos diferenciamos, en qué nos peleamos, porque vos le ves las caras, son parecidísimos, digamos, orígenes. Y sí, los judíos que tienen ascendencia árabe, que vienen de países de Siria, Damasco, o en Siria, Damasco es Siria, pero de Turquía, de cualquier país árabe, tienen las costumbres, las comidas. Y bueno, y necesité que también sea en la década del 60 para hablar de un Israel que no es el Israel actual, que me llevaría a un conflicto. Era en esa época en que había una especie de utopía, y este personaje es un personaje que cree en las utopías, y la novela termina en Berlín, porque mi madre era de Berlín, y ahí yo indago buscando temas sobre mujeres rabinas, que la primera rabina en realidad no fue Sally Present, como se piensa la norteamericana, sino una mujer que se llamaba Regina Jonas, que era alemana, que tuvo que luchar contra los hombres de esa época, y que se ordenó, y paradójicamente le permiten oficiar cuando todos los rabinos son llevados a campos de concentración o tienen que huir de la persecución. Jonás, el mismo apellido que tiene el personaje de la Biblia. Bueno, sí, por eso sí, pero ella es Jonás, le decían Regina Jonas, no sé, pero sí Jonás, porque a veces Daniel es un apellido. Claro, en el Antiguo Testamento. Claro, ahí conozco gente que se llama Daniel como un hombre y es apellido también. Y bueno, entonces investigué que esa mujer la llevan después, cuando muy jovencita, apenas puede oficiar, la llevan a Auschwitz, y arma con Viktor Frankl, el famoso psicólogo, grupos de supervivencia para gente que iba a morir. Ella termina muriendo también en las cámaras de gas, pero tuvo la presencia de ánimo. Viktor Frankl se salva, pero nadie la saca a la luz porque no había interés en mostrar que una mujer puede ser rabina, porque el poder estaba en manos de los hombres. Entonces no querían destacar que una mujer había logrado luchar de esa manera tan
y no está aceptado todavía en muchos países. No, no, en muchos países no es aceptado y acá tampoco es aceptado por la ortodoxia. Claro, no. No, la ortodoxia no acepta que haya mujeres rabinas, ¿no? Porque la mujer es impura para estar en el altar. No, no para los judíos, para los católicos también. ¿No conoces alguna monja que oficie? No, monjas no, pero hay alguna no es religión, como alguna secta separada de la católica apostólica romana que creo que ofician misas. No sé, no recuerdo. Sí, pero acá pueden oficiar dentro en los templos de... Hay muchas... que en los templos conservadores y reformistas hay mujeres, no hay en los ortodoxos. Claro. Porque ¿qué pasa? Las mujeres al menstruar... Sí. Pero no te olvides que la Biblia es un libro antiguo, no tenemos que verlo con crítica. Estaba escrito, era un libro que tenía su clase de puericultura en una época en que la gente se moría de suciedad. Claro. Entonces el pueblo judío instaura de que hay que bañarse una vez por semana. Sí. Entonces, y de que las mujeres debían estar higienizarse y que bueno, entonces como y estaban separadas del hombre durante la época. No, las mujeres empiezan a separarlas en los templos de los hombres mirando a Grecia. Porque cuando empiezan en Atenas, las mujeres estaban separadas, hasta el famoso gineceo. Sí. También en Roma, ¿no es cierto? Cuando los judíos son expulsados por Babilonia, otro lado, y llegan después, posteriormente también se convierten casi en un pueblo nómada, están en Europa, los hombres, ¿qué hacían? Hacían lo mismo que hacían los árabes. Los hombres estudiaban, como van a la madre, y las mujeres trabajaban. Sí. Los muy religiosos eran así. Leyendo a Shevi Singer, uno lo aprende, leyendo a John Legamaya, los grandes escritores judíos, ¿no? Durante muchos años es como que las mujeres estaban prohibidas a leer, y bueno... las mujeres leían, porque lo único que tienen las mujeres... Pero a estudiar, me parece. No, las mujeres tenían el derecho a estudiar. Ajá. La mujer no podía ser rabino, pero la diferencia, no existen alfabetos en el pueblo judío. Mira. Porque aún a las mujeres también, en las épocas más terribles, se les enseñaba para que pudiera rezar. Ajá. Para que pudiera tener un libro de rezos. Sí. Pero ella era la reina de la casa, ¿entendés? Ajá. Entonces salía, si era gente humilde y no podía el marido estudiar como tenía que estudiar, la mujer salía a trabajar. Claro. Abuelos, tíos, que han sido asesinados por el solo hecho de ser judíos y que no conocen. Mi marido no tiene un pariente, no sabe quiénes fueron sus abuelos, no tiene primos, no tiene tíos, no tiene nadie, porque habían sido todos asesinados. Entonces yo creo que mi necesidad de decir que soy judía es más para honrar a aquellos que murieron por serlo, pero no por una convicción de que hay un Dios que me va a castigar si yo no digo que soy tal cosa, sino por una cuestión que yo repito siempre, algo maravilloso de Rainer Maria Rilke, un poeta que decía: nuestros antepasados están en nosotros como sangre que bulle y gesto que asciende. Por más que yo niegue lo que soy, ellos están en mí. Y eso es. Bueno, Silvia, me gustaría saber, ¿cuál es tu opinión? Con tu opinión respecto, o qué consejo vos, como escritora, narradora, le darías a los jóvenes que hoy en día quizás no tienen sus libros publicados, pero tratan de escribir, para llegar a publicar algo o para llegar a que su obra se conozca? Yo diría lo mismo que dice mi gran amiga, querida y admirada colega, es María Rosa Lojo, que dice que yo le diría que no se apuren en publicar, que si buscan hacerse famosos y ricos con la literatura, que busquen otra cosa, que este es un camino largo, eso lo digo yo, difícil, y que, como dije antes, uno no se recibe de escritor, cada libro es un nuevo examen. Uno sabe que lo es porque es su oficio. Yo siempre digo que si a mí me prohibieran escribir me moriría, pero si me obligaran a escribir también, porque lo que más valoro es la libertad de poder escribir. Debía ser terrible, pienso en los escritores que tenían que hacer sus cuartillas para que les pagaran. Bueno, así salió el jugador Dostoyevsky. Quizás no estaría mal. Si a mí me encargan un libro y me pagan bien, sería bueno, sería un lindo, esos barrotes me gustarían, porque sé que después abro la puerta y tengo la creación. A veces he pensado en Kafka, que deseaba estar en un sótano
para poder escribir y que le dejaran la comida tirada. Yo a veces tengo ese deseo de escaparme sola a algún lado, quizá porque tengo la dicha de tener una hermosa familia y ser muy feliz. Y bueno, entonces como amo todo de la vida, como decía Gastón Bachelard, a la vida hay que pedirle mucho para que te dé bastante. Sí. Y bueno, entonces se hace difícil con una sola vida. Pidámosle mucho entonces mucho. A la vida. Y a los jóvenes que escriban y no se planteen tanto sé qué publicar. Primero que perfeccionen el oficio. Gracias por el consejo. Muchísimas Silvia, gracias. ha sido un gusto. Hemos recorrido, para mí yo me he sentido en forma espiritual, todos tus libros, La Rabina, Las Damas Ocultas del Greco. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Y brindo por el nuevo libro. Bueno, por el Cuarto Violeta, entonces. Que por el Cuarto Violeta. Muchas gracias. Gracias a ustedes.